En este tema, el tema del peaje es un apartado especial que nosotros debemos considerar al momento de analizar las cuestiones vinculadas con el tránsito. O sea, no es que sea necesario profundizar exhaustivamente sobre todas las cuestiones conexas, pero el peaje, el transporte, el seguro, en su manifestación voluntaria, en su manifestación obligatoria, deben ser tratadas con cierta profundidad, porque son cuestiones que tienen una vinculación estrecha con el tránsito. El tema del peaje en la República Argentina se introduce en la década del 90, particularmente en lo que es el peaje respecto del tránsito terrestre, sin perjuicio de que hay otras situaciones de peaje vinculadas al tránsito por vías acuáticas, e inclusive nosotros tenemos que observar que las limitantes constitucionales están particularizadas en esta clase de vías, los ríos navegables, porque era la forma como se introducían las mercaderías al interior del país. El peaje es una contribución, porque así lo ha definido la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En esto es importante que ustedes tengan en cuenta el precedente Estado Nacional contra Arenera del Libertador, que va a estar dentro del material que ustedes tienen a disposición, que es muy interesante porque es un precedente que analiza la cuestión de la naturaleza o calificación jurídica del peaje. En este sentido, queda en claro en este precedente jurisprudencial que el peaje es constitucionalmente admisible, el peaje no requiere de una vía alternativa gratuita, necesariamente, porque esta era una idea que todos teníamos, de que si había una ruta o vía de circulación sometida a peaje o a la contribución denominada peaje, entonces tenía que existir una vía alternativa gratuita. Esto no es un principio absoluto, la propia Corte lo está señalando en este precedente, y se avanza también diciendo que la prohibición de colocar contribuciones, tributos, aduanas interiores para impedir la circulación por nuestro país no significa que deba ser interpretada en contraposición con la figura o la institución del peaje. De manera tal que en este primer precedente la Corte lo que analiza es la naturaleza del peaje y lo declara constitucionalmente admisible. Esta es una barrera interesante que vamos a superar, porque de lo contrario podríamos pensar que no existe derecho del Estado de conceder a una entidad privada o pública de cualquier tipo la posibilidad de que no me deje circular si no abono la contribución respectiva. Este es un primer punto de partida. Entonces, en la jurisprudencia, en la doctrina, también hay un muy buen artículo de Badeni sobre la libertad de circulación, la constitucionalidad del peaje, y otros tantos autores que analizan el tema. Pero digo, para mí me parece que está muy bien analizado en este precedente que les acabo de señalar. La segunda cuestión está vinculada a la responsabilidad de las concesionarias de peaje. La responsabilidad de las concesionarias de peaje es otro tema que también debemos tener en cuenta y analizarlo. La ley nacional no se refiere a las concesionarias de peaje particularmente, tampoco lo hace la legislación civil. Entonces nosotros debemos encontrar la regulación del peaje en normas de derecho administrativo, en el contrato de concesión, y allí comienzan a observarse distintos problemas. Distintos problemas que salen a la luz cuando ocurre un accidente porque hay un obstáculo en la ruta, cuando ocurre un accidente porque hay animales sueltos en la ruta. Este es el más problemático de todos, o tal vez el más problemático de todos, cuando hay accidentes porque la ruta concesionada no estaba apta para circular por neblina, humo o condiciones climáticas adversas. Entonces, más allá de que se está empezando a dar solución a través de legislaciones provinciales, que vamos a analizar seguidamente, debemos detenernos un minuto en lo que es la responsabilidad de las concesionarias de peaje. Diría, como lo señalamos en las obras respectivas, en esa obra de accidentes de tránsito que hemos
elaborado con el doctor Mosetti Durraspe, en el tema del peaje se pasó de la irresponsabilidad de las concesionarias a la responsabilidad de las concesionarias de peaje. Esto particularmente se observó en el tema de los animales sueltos en la ruta, porque en el tema de un obstáculo, o sea, la concesionaria tiene la obligación de conservar en correctas condiciones de uso, la vía pública concesionada. De manera tal que si hay un obstáculo, será responsable y causa un accidente, por supuesto. Los presupuestos de la responsabilidad deben cumplirse y se genera un accidente, entonces habrá responsabilidad de las concesionarias. En el tema de los animales sueltos en la ruta, como hay otra norma involucrada, que es el artículo 1124 del Código Civil, el problema se planteaba con los animales que no tienen dueño, y que están sueltos por la vía pública. Particularmente estamos hablando de perros, estamos hablando de equinos y otros tantos, según la zona del país donde estemos ubicados. Entonces, han ocurrido gravísimos accidentes con muertes y personas con grandes discapacidades originadas por este hecho. Entonces se partía de que no había responsabilidad de las concesionarias de peaje. Y el fallo trascendente que marca, hay muchos, pero que marca esta línea de irresponsabilidad, sería el precedente Colavita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo diría que en Colavita es el pleno donde se dice que ni el Estado ni las concesionarias de peaje pueden ser responsables en un país tan extenso como el nuestro por el hecho de que existan o puedan existir animales sueltos en la ruta como principio. Porque si el animal suelto en la ruta está 10 kilómetros, 5 o 10 metros antes o después de la estación de peaje, obviamente que ese deber tendría de custodia, de conservación, tiene una relación de causalidad tan próxima que es imposible evitar la responsabilidad. Lo mismo sucede con el Estado. Las concesionarias también dicen, yo no tengo poder de policía sobre la ruta. El poder de policía para sacar los animales es del Estado, no es de la concesionaria de peaje. Ahora, se avanza, se nota un avance paulatino a partir de la reforma constitucional y de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Y por qué se avanza? Porque se entiende que el organizador de actividades, sea el Estado o una empresa privada, como organizador de actividades, le deben información, le deben seguridad y deben responder por la confianza que generan en aquel que usa esa actividad, ese servicio, ese producto. Entonces, se cumple la regla del 902 del Código Civil. Hay un mayor deber, hay una mayor responsabilidad. Quien organiza estas actividades tiene la carga de autoinformarse y de informar. Tiene la carga de asegurarse y de dar seguridad. Tiene la carga de responder con una buena fe objetiva respecto de las obligaciones que asumió en virtud del contrato o de la relación de cualquier tipo que se generó con el usuario o consumidor de la vía pública. En este tema también hay un precedente muy importante que lo tienen en el material ustedes y que se trata del caso Bianchi de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el caso Bianchi se recogen estos conceptos, se recoge el concepto de que hay una obligación de seguridad, un deber de garantía, hay una carga de autoinformación que tiene la concesionaria y una carga de información que además dice que esa carga de información es dinámica. ¿Qué significa? Que no se cumple con un cartel fijo en la ruta. Entonces, la concesionaria, que según el encuadre de la Corte, la relación sería contractual. Contractual entre el usuario que paga ese precio del peaje, aunque Arenera del Libertador lo había definido como una contribución y no como un precio. Entonces, entre el usuario, este usuario de la vía pública concesionada, y la concesionaria de peaje. Este vínculo contractual tiene cargas que van más allá de las tradicionales, tienen cargas que responden al concepto de organizador de actividades. En este caso, vuelvo a reiterarlas, la carga de autoinformación. La concesionaria debe informarse del estado de la ruta y debe informarlo dinámicamente con advertencias, patrulleros, con señales dinámicas, no con un cartel fijo en la ruta. La segunda cuestión es que le debe la seguridad
O sea, hay una obligación o deber de seguridad respecto al usuario. Quien accede a una vía pública concesionada piensa que no hay obstáculos, que no hay animales, que no hay peligros. Esto es lo que le debe la concesionaria al usuario de la vía pública y por lo tanto, si luego existe un daño donde se cumplen los presupuestos de la responsabilidad civil, en base a este factor obligación de seguridad, que es más amplio que el factor objetivo de atribución de responsabilidad, obviamente se genera el derecho a un resarcimiento y la obligación de resarcir. Y el tercer tema es el tema de la buena fe. La concesionaria organiza la actividad, es una empresa profesional de objeto exclusivo, es alguien que debe tener contratado seguro, es alguien que debe tener implementadas medidas de seguridad, medidas de información, y si no lo hace debe responder, porque ya no es el contrato tradicional entre dos particulares, es el contrato entre un usuario y una empresa que organiza esta actividad con toda la estructura y todas las nuevas cargas que la Constitución en el artículo 42, que la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor han elaborado para esta clase de situaciones. Sí es bueno señalar, aunque podríamos decir que hay una discusión en la doctrina sobre si el vínculo es contractual o extracontractual. Desde mi perspectiva no cabe ninguna duda que se celebra un contrato y dentro de este contrato está la responsabilidad de la empresa concesionaria de peaje. Y aquí hay cuestiones que son importantes, hay muchos problemas prácticos, hasta dónde se extienden las obligaciones, dónde están reguladas estas obligaciones. Por supuesto que hay un pliego y hay un contrato y hay un acto del Estado en la concesión de la vía pública para su explotación, conservación y correcto uso. Pero muchas veces el particular debe enfrentar muchos problemas en estas cuestiones. Entonces, las legislaciones provinciales, particularmente en la provincia de Santa Fe, la ley 13.133 del año 2010, ha elaborado, ha tocado las obligaciones de las concesionarias de peaje. Yo diría que puede ser que algunos la tachen de inconstitucional porque cabría preguntarse si corresponde a las provincias legislar en materia de obligaciones y de contratos. Creo que no se está legislando en materia de obligaciones y de contratos, sino que se está estableciendo cargas que hacen a la ruta, a la vía pública que se ha concesionado, y en virtud del carácter de ciudadano, de usuario y no de contratante. Y le ha impuesto cargas importantes, no solo que debe permitir a las autoridades públicas controle los espacios de las estaciones de peaje, sino hay otras cuestiones que son muy importantes. Está obligada, según la ley santafesina, a exhibir los contratos y pliegos al usuario que lo requiera. Esto es importantísimo. Segundo, está obligada a advertir a la autoridad pública de aquellos automotores que transiten sin las condiciones de seguridad adecuadas. En este caso, se puede detener al automotor hasta que la autoridad pública determine cuál es el destino, si puede o no seguir circulando. También está obligado a advertir a la autoridad pública si las condiciones climáticas afectan. Por ejemplo, podríamos estar en condiciones climáticas de neblina, de lluvias intensas u otros fenómenos meteorológicos, pero también podría haber humo. Entonces, se afecta la correcta circulación de la vía pública y ¿qué es lo que tiene que hacer la concesionaria de peaje, sus empleados, sus responsables? Poner en conocimiento de la autoridad pública y requerir las instrucciones para detener o no detener la circulación. Claro está que el poder de policía está en manos del Estado, pero hay como una especie de delegación implícita de algunas facultades que van a ir deslindando la responsabilidad de la concesionaria de peaje. Entonces, hoy nos encontramos en el campo de una amplia responsabilidad fundada en la obligación de seguridad, fundada en el carácter de organizador de actividades, fundada en la confianza que genera en el usuario, fundada en la carga de información
y todas aquellas cuestiones que hacen a la buena fe objetiva en esta clase de actividades. El peaje se ha difundido enormemente en nuestra República, pero también es necesario profundizar sobre su naturaleza jurídica, sobre su regulación y sobre la responsabilidad de los concesionarios. Con esto vamos a ir cerrando este pequeño apartado referido al peaje y seguiremos con otras cuestiones conexas de importancia vinculadas al tránsito. En este apartado trataremos el tema del transporte vinculado al tránsito y particularmente en lo que refiere al accidente de tránsito, donde existen medios de transporte público de pasajeros o transporte de carga comercial vinculados a estos accidentes, donde pierden la vida muchas personas. Hay que reconocer y recordar que el transporte público en sus diferentes manifestaciones en las vías terrestres está involucrado en gran cantidad de accidentes de tránsito. Esto es un problema que ha llamado la atención, sin perjuicio de que debe decirse que el transporte es una materia muy compleja, que tiene una gran cantidad de regulaciones, tiene un control importante por parte del Estado a nivel nacional, provincial, municipal. Este es un tema que merece por sí toda una materia. El transporte es una materia importantísima, fundamentalmente vinculada a lo que es la actividad mercantil, ¿no? El transporte público de pasajeros no deja de ser también un transporte comercial, el transporte de cargas no deja de ser un transporte comercial. Entonces hay que tener en cuenta situaciones particulares.